A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Allá en Juan capítulo 14, versículo 2, el Señor Jesús mismo dijo: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Esto lo dice en la Biblia Reina Valera. La realidad, hay veces que no me gusta leer en esta Biblia Reina Valera ciertos versículos. Pero hay otra Biblia, y hay algunas otras Biblias, que hablan más claramente y dicen: en la casa de Dios o en la morada de Dios hay lugar suficiente para todos. No es lo mismo decir en la casa de mi Padre hay muchas moradas, porque leyendo eso, hay cristianos que han asegurado que en la gloria hay una especie de apartamentos o de casas para cada uno que se va a la gloria. Porque como dice, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Entonces, como que eso se presta, aunque no lo quiere decir así. Pero los predicadores que de pronto no tenemos la suficiente experiencia, hemos tendido a dar esa interpretación, lo cual pues no ha llevado a la gente por el camino correcto. Me gusta más esa versión que dice: en la casa de mi Padre. Lo mismo quiere decir en la gloria de Dios. Hay lugar suficiente para todos. Lo que estaba diciendo el Señor Jesús ahí es lo siguiente: la gloria de Dios es para toda la humanidad. Dios desea que toda la humanidad vaya a la gloria de Dios. Y dice el Señor Jesús en el siguiente versículo, Juan 14:3. Si me voy, todavía en el verso 2 dice: voy a preparar lugar para ustedes. Estoy tomando solamente las palabras que necesitamos para nuestro estudio. Lo primero que Cristo dijo fue: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, o en la gloria de Dios hay lugar suficiente para todos, dando a entender que Dios quiere que toda la humanidad vaya a la gloria. Y luego dice el mismo Señor: voy pues a preparar lugar para vosotros, voy a preparar lugar para que ustedes puedan estar en la gloria de Dios. Cuando el Señor Jesús dijo: voy a preparar lugar para ustedes, se está refiriendo a que el ser humano, por la desobediencia de Adán y Eva, quedó separado completamente de la comunión de Dios. Por lo tanto, al estar separado de la comunión con Dios, la causa de esa separación era el pecado. Y a cada día que pasa el hombre en la tierra, cada cosa que quebrante o cada mandamiento que quebrante o cada desobediencia a los ojos de Dios, le va haciendo la cuenta más grande, al grado de que cada día que pasa le es más imposible ir a la gloria de Dios. Por eso cuando Cristo dijo: voy a preparar lugar para ustedes, se estaba refiriendo que Él iba a ir a morir a la cruz. Porque al morir en la cruz, entonces Él iba a morir en representación de la humanidad. En otras palabras, el Señor Jesús iba a ir tomando el lugar de cada pecador, y los sufrimientos que Él padeció serían los sufrimientos que merecían los pecados de cada uno de nosotros.
De manera que al sufrir Él por nosotros y hasta dar su vida por nosotros, entonces con eso el pecado sería perdonado. Y solamente haría falta que el hombre y la mujer en esta tierra recibieran la noticia de que un día Adán y Eva, nuestros primeros padres, desobedecieron a Dios y ellos quedaron ya fuera de la comunicación con Dios. Y toda su descendencia, que somos nosotros, quedábamos desconectados de la comunión con Dios. Cuando nosotros oímos que Cristo vino a morir por los pecados y murió y resucitó, entonces al creer nosotros en la muerte y resurrección de Cristo, nuestros pecados son removidos, porque al llevar el Señor Jesús el castigo que merecían nuestras culpas, ya nosotros no tenemos que pagar por ello. Así es que instantáneamente los pecados son removidos, es decir, ya Dios los perdona. Como dicen algunas Biblias, ya no son más recordados. Y de esa manera ya se tiene la comunión con Dios. Al recibir el sacrificio de Cristo por la fe y que nuestros pecados son perdonados y que ya tenemos la comunión con Dios, ahora la Biblia nos llama hijos de Dios. Ahora ya la naturaleza divina de Dios está en nosotros. De manera que ahora ya somos una familia de Dios. Yo quisiera en estos momentos leerle lo que dice allá en Juan capítulo 14, versículo 3, ya que lo que vamos a estar descubriendo en este día, y lo digo por las personas nuevas, es que hay una comunión con Dios entre tanto que estemos en esta tierra. Y todos aquellos que un día hemos creído en Cristo y estamos aprendiendo de la Biblia y nos estamos reuniendo en una iglesia y estamos hablándole a la gente en esta tierra, es precisamente una misión la que estamos cumpliendo en esta tierra, y que en un determinado momento Dios nos va a sacar de esta tierra cuando Él ya considere que es suficiente lo que se ha estado hablando a la gente acá en la tierra acerca de lo que Él hizo, y entonces habrá un cambio significativo. Así es que el versículo 3 de el Evangelio según San Juan capítulo 14 dice así: si me voy y les preparo lugar, es decir, si voy a la cruz y muero, yo me voy a ir a la gloria. Tan pronto como yo muera y resucite, dijo el Señor, yo me voy a la gloria. Y me dijo, pero un día regresaré. Así te dice a ti también, ahí en Juan 14:3. Si me voy y les preparo lugar, vendré otra vez y los tomaré conmigo, me los llevaré. Y dice, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y ese Jesús que anduvo en esta tierra hace un poquito más de 2000 años, el que murió en la cruz, pero que también resucitó de entre los muertos, la Biblia dice que se fue a la gloria. Eso lo va a encontrar por allá en Hechos capítulo 1, del verso 9 al verso 10. Ponga atención en esto. El Señor se fue a la gloria y ha estado en la gloria entre tanto que nos han pasado un poquito más de 2000 años acá en la tierra. En cualquier momento el Señor va a manifestarse para recoger a aquellos que hemos creído en Él. Y de eso vamos a hablar precisamente en este día. Le digo que es necesario que tengamos respeto
de todos los demás que no creen como nosotros. La verdad, es necesario, es importantísimo que nosotros, los que tenemos voz pública, aquellos que por medio de la radio, la televisión o por medio de internet, de Facebook, estamos dando un mensaje, debemos tener respeto, debemos respetarnos todos y que tengamos la libertad de presentar nuestro mensaje, nuestra posición, nuestra interpretación, nuestro punto de vista en cuanto a las Escrituras, pero que todo se haga con respeto. Entonces, en estos momentos, yo quiero respetar a todos, a todos, a todos. Y yo quiero invitarlos a todos a que meditemos en lo que dice la Biblia. Ya nos dimos cuenta de lo que dice la palabra de Dios en Juan capítulo 14, versículos 2 y 3, que Cristo dijo que iría a morir en la cruz y por medio del sacrificio prepararía entrada al reino de los cielos. Y yo quisiera leer una escritura más. Ya leímos, acuérdese, en Juan capítulo 14, versículos 2 y 3, que el Señor Jesús les dijo a sus discípulos: en la gloria de Dios hay lugar para todo el que quiera ir. Yo voy a preparar lugar por medio del sacrificio y luego me voy a ir a la gloria. Y en un determinado momento yo voy a venir otra vez. Ya no iba a venir a nacer de María como la primera vez. Ya no iba a venir a morir en la cruz como la primera vez. Ahora vendría en poder y gloria solamente a recoger a aquellos que creyeron en Él y que se quedaron en esta tierra dándolo a conocer, invitando al mundo a que supieran de Él. Esto que yo estoy haciendo en estos momentos, en algún instante de la historia de nuestra vida va a parar. Y se acabó el tiempo de dar a conocer a Cristo. De ahí viene otra etapa, de ahí viene otra escena del drama de la vida de la humanidad. Yo quisiera en estos momentos invitarle para leer en la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 4 y en el versículo 16 dice así: porque el Señor mismo, habla de Cristo Jesús, el que murió y que resucitó y que se fue a la gloria. Aquí habla como que ya el Señor ya estuvo entre nosotros, ya murió y resucitó y que ahora está en la gloria. Y dice así: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, regresará nuevamente, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Eso no lo vamos a tomar en cuenta en estos momentos porque no tenemos tiempo para explicarlo, y al explicarlo nos desviaríamos del tema. Pero vamos a ir a donde dice el verso 17: nosotros los que vivimos, esto es para cuando el Señor regrese nuevamente, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y termina diciendo: y así estaremos siempre con el Señor. Démonos cuenta que tanto el Señor Jesús, que habló directamente en Juan capítulo 14, versículos 2 y 3, como ahora es
este mensaje que Dios nos está dando a través del apóstol Pablo, ambos pasajes hablan de una misma cosa. Tanto nuestro Señor Jesús el Cristo habló acerca de que volvería una vez más y luego llevaría con Él a los que hubieran creído en Él y que estuvieran en esta tierra, llevando a cabo una obra, un trabajo, una tarea. Y acá en la primera carta de los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17, el Espíritu Santo, usando al apóstol Pablo, hace mención de lo primero. Así es que me gustaría que pudiéramos meditar en un versículo anterior a lo que acabamos de leer, y sería el versículo 15, que dice así: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Esto es el versículo 15. Que nosotros, oiga esto, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Ahí me detengo. Ahí claramente dice que nosotros, refiriéndose a los que hemos creído en Cristo, nosotros, los que somos considerados por Dios como la iglesia, nosotros los que formamos el pueblo de Dios en este día, dice, nosotros los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor. Bueno, hasta este momento, todos, tanto los que hemos creído en Cristo ya por mucho tiempo, como los que apenas están simpatizando con esta fe, hemos descubierto por la palabra de Dios que Cristo Jesús declaró y dijo que había lugar en la gloria de Dios para todo el que quisiera ir. Eso es en Juan capítulo 14, versículo 2. Ahí en el mismo versículo 2, Cristo dijo: voy a ir a la cruz a morir, porque ese sacrificio va a ser nuestro pasaporte para estar en el reino de los cielos. En el versículo 3, Juan 14, 3, dijo: cuando yo vaya y prepare lugar, es decir, cuando yo vaya y muera, voy a resucitar y luego me voy a la gloria. Pero un día regresaré para llevármelos, para sacarlos de este mundo. A donde quiero ir es a este punto, porque hay personas que pertenecen a una religión, a una fe, a una organización establecida en esta tierra que habla acerca de Dios. Pero esa organización no le menciona nada acerca de que Cristo Jesús, el que nació de María, el que anduvo en esta tierra predicando el reino de Dios y sanando a muchísima gente, levantando a los paralíticos, haciendo libres a los poseídos por los demonios, va a regresar una vez más. Como le digo, yo debo respetar a todas las organizaciones, porque si no, entonces no estaría representando al Señor Jesús en esta tierra. Yo debo de tener ese respeto por todas las organizaciones, pero también tengo que leer la palabra de Dios, lo que dice la palabra de Dios. Y nosotros, no me refiero a todos los cristianos del mundo, sino nosotros los que pertenecemos a este ministerio, los que pertenecemos a esta organización que yo represento. Nosotros creemos que Cristo Jesús va a regresar una vez más
para llevarse con él a aquellos que hayan creído en él para ser justificados delante de Dios, y que en esta tierra están para hablarles a las gentes de esa bendita esperanza que hay en el cielo. Entonces, como le digo, y que quede claro, con esto yo no estoy faltándole al respeto a nadie, pero a través de los años he conocido que hay organizaciones completas que no enseñan nada acerca de que Cristo regresará. Y no voy a decir nada más que tenga que ver con una ofensa a esa organización. Más bien me tengo que concentrar en lo que dice la palabra de Dios, porque hago más explicándoles lo que dice la palabra de Dios que empezar a pelear a las demás organizaciones, lo cual no les va a beneficiar a ustedes absolutamente nada. Yo invito a toda persona que no ha oído nada acerca de que Cristo regresaría a que vea en la Biblia, en su Biblia, y ahí va a encontrar que realmente Cristo aseguró que volvería una vez más a esta tierra. Y yo quisiera en estos momentos leerle una escritura más que me viene acá a la mente. Yo siempre digo que es el mismo Espíritu Santo el que me está citando esa escritura para que también la comparta y que haya más solidez en lo que estamos compartiendo. Hay una carta, y digo hay una carta porque yo sé que hay muchos cristianos que me están mirando que saben acerca de esta carta, o digamos un libro en la Biblia que está dedicado a los hebreos. Esto se refiere que es una carta dedicada a los hebreos o judíos que se convirtieron a Cristo. Y en esta carta hay una escritura maravillosa que se encuentra en el capítulo 9 y versículo 28. De pronto siento la invitación del Espíritu Santo a que les presente también esta escritura con el simple propósito de que haya más respaldo escritural de parte de la Biblia en lo que le estoy diciendo. Y ahí en Hebreos capítulo 9 versículo 28 dice así: así también Cristo fue ofrecido una sola vez. Ahí está hablando también del sacrificio de Cristo. Se da cuenta cómo viene concordando lo que dijo el Señor allá en Juan capítulo 14 versículo 2: voy a preparar lugar para ustedes por medio del sacrificio. Acá dice en Hebreos capítulo 9 versículo 28: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. ¿Se acuerda que le dije yo que el Señor había ido al sacrificio para que por medio del sacrificio Él llevara el castigo que merecían nuestros pecados, para que así nosotros pudiéramos tener la libertad de entrar a la casa del Padre, como dijo en Juan 14:2? Dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y termina diciendo esto: y aparecerá por segunda vez sin relación al pecado para salvar a los que le esperan. Aquí está muy claro que dice que el Señor Jesús, que hace más de 2000 años murió y resucitó y se fue a la gloria, dice: volverá una sola vez, aparecerá por segunda vez, una vez más, aparte de cuando Él vino a nacer de María. Y dice: esta vez que venga, ya no vendrá
con un trabajo para hacer en favor nuestro por causa de los pecados, sino que viene solamente para salvar a aquellos que le estemos esperando. De manera que a todos ustedes, amigos que nos están escuchando, que están apenas empezando a escuchar de lo que decimos los aleluyas, la Biblia, si usted cree en la Biblia enseña de que Cristo Jesús, el que vino y murió en la cruz y resucitó de entre los muertos, el que ya no está entre nosotros personalmente, pero que está presente en la gloria de Dios, un día se abrirá la gloria de Dios y ese Jesús se manifestará en primer lugar para recoger a aquellos que creyeron en Él y que estuvieron en esta tierra dando el mensaje de salvación, dando el mensaje del sacrificio de Cristo para el perdón de los pecados, dándoles el mensaje de la resurrección de Cristo para creer en la vida eterna, y de pronto se terminará el tiempo de nuestro trabajo en esta tierra y Cristo volverá para sacarnos de acá. Esto es algo maravilloso, porque hay personas en estos momentos que se están conectando con nosotros, que apenas están poniendo atención a lo que decimos y se van a estar dando cuenta que el Cristo que murió hace cerca de 2000 años y resucitó de entre los muertos volverá una vez más a esta tierra. Y es importante, amigo, amiga que me está mirando, es importante usted, hermano, hermana, que apenas está comenzando en los caminos del Señor, que usted descubra esto, porque esto es glorioso, esto es una esperanza sobrenatural, es una esperanza gloriosa que hay acá dentro de nosotros, la cual nos hace sentir una fuerza maravillosa para mantenernos en esta tierra, y que cada uno de los que hemos creído en Cristo Jesús tengamos esa esperanza, estemos a la expectación siempre de que en cualquier momento nuestro Señor Jesús el Cristo aparece por nosotros. Así es que una vez más, seguramente me están escuchando muchos hombres y mujeres que nunca habían escuchado acerca de esto, que el mismo Jesús que murió y resucitó hace alrededor de 2000 años, que desapareció de entre nosotros, es porque está en su gloria. Entre nosotros está en espíritu, pero ya no está personalmente como estuvo hace más de 2000 años. Esa manifestación en carne se limita ahora a estar en gloria, y de pronto ese mismo Jesús, como ya lo leímos allá en Primera de Tesalonicenses 4:16, ese mismo Jesús se manifestará desde la gloria para llevarnos con Él. Y como les digo, que quede bien claro en aquellos que no se consideran cristianos o aleluyas, o en aquellos que pertenecen a una organización religiosa que no les enseña nada acerca de esto, que se den cuenta que ahí está en la palabra de Dios y que es una promesa de Cristo que regresaría por aquellos que han creído en Él. Ahora yo quisiera invitarles a que meditáramos en algo muy especial, y esto es que la palabra de Dios nos dice allá en Mateo capítulo 24, versículo 3, quiero que ponga mucha atención. Yo quiero invitarles a que podamos descubrir
en las Sagradas Escrituras la forma más sencilla para poder nosotros tener la revelación de la palabra de Dios. No se trata de algo que es imposible de encontrar, sino más bien de lo más sencillo de encontrar. ¿Qué necesitamos para tener una revelación muy profunda de las Sagradas Escrituras? Entre más humildad presentemos delante de Dios, más grande será la revelación. Cuando nosotros nos presentemos delante del Señor y le digamos: Señor, la verdad, si te estoy buscando es porque te necesito. Señor, yo de mi parte, por mi cuenta, debido a que antes estaba desconectado de ti, pues no tengo mucho conocimiento de lo que es tu voluntad. Pero ahora que creí en Cristo, en que murió y resucitó, y eso me ha conectado contigo, ahora quiero, Señor, pedirte que tú me reveles tu palabra. Por lo tanto, venga conmigo y leamos capítulo 24 de Mateo, versículo 3. Mire qué preciosa es la palabra del Señor. Es más, vamos a leer desde el versículo 1 para poder entender mejor esta porción maravillosa de las Sagradas Escrituras. Mire lo que dice aquí en Mateo capítulo 24, versículo 1. Antes de empezar a leer, hay una inscripción en letra negra que dice: Jesús predice la destrucción del templo. O sea, el Señor Jesús ahí les va a profetizar que un día el templo de los judíos, el templo en Jerusalén, la capital de la nación judía, iba a ser destruido. Quiero que me vaya siguiendo, quiero que vaya conmigo, porque aquí descubrimos cosas maravillosas. Mire lo que dice aquí en el versículo 1, Mateo 24, 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, o sea, el Señor sale del templo judío y ya se iban pues a sus respectivos lugares donde se pasaban el tiempo, donde habían rentado a poco para poder estar un tiempo, unos días. No se olvide, el Señor Jesús no tenía una casa propia donde estuviera todo el tiempo. Él andaba para todos lados y en esta oportunidad estaba en el templo y salía del templo, ya se iba, y en eso dice: se acercaron sus discípulos, los que le seguían, los que le servían, los que habían sido llamados por él para enseñarles y para al final dejarlos con la responsabilidad del cristianismo. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Note aquí, el Señor salió del templo, ya se iba, los discípulos con él, y de pronto pasaban mirando los edificios que había como parte del templo, porque eran edificios enormes, sólidos, fuertes, hermosos. Y de pronto dice: se acercaron los discípulos para mostrarle los edificios del templo. ¿Qué quiere decir? De pronto salieron del templo, ya se encaminaban, iban caminando y a los lados veían estos grandes edificios. Y de pronto los discípulos del Señor, sus seguidores, empezaron a mostrarle los edificios, a llamar su atención para que él viera aquellos edificios. Aquí es donde yo quisiera invitarle a usted, mi hermano, mi hermana, a que descubra cómo Dios se mueve en ocasiones y ni cuenta nos damos.
unos 40 años aproximadamente después del momento que el Señor va saliendo del templo junto con sus discípulos, aquel templo habría de ser derribado, habría de ser demolido, habría de quitarse una piedra sobre otra y quedar completamente destruido. ¿Me está entendiendo? ¿Se puede usted dar una idea que está el Señor en el templo, que es un servicio maravilloso en el templo? Termina el servicio en el templo, salen los discípulos y sale el Señor también. Y cuando salen del templo, de pronto, no es que los discípulos hubieran sentido por ellos mismos mostrarle al Señor la magnificencia de aquel templo y sus edificios adyacentes, sino más bien lo que se estaba moviendo aquí era el plan de Dios, y Dios quería de alguna manera darles a conocer a todos aquellos seguidores de Cristo, todos de nacionalidad hebrea o judía. Dios no quería que aquello quedara oculto para ellos. ¿Qué es lo que le estoy diciendo? Una vez más le recuerdo, ahí salía el Señor Jesús del templo y sus discípulos tras él. Dios, conociendo el futuro y sabiendo que en aproximadamente 40 años después el templo sería destruido, demolido, arrasado, pone el sentir en los discípulos que empiecen a observar, a evaluar, a descubrir la grandeza, el poder, la hermosura de aquellos edificios. Y que le digan al Señor que mire aquello, que llame la atención del Señor y la atraigan a aquellos edificios. Como le digo, no era un asunto personal, algo que venía de los discípulos. Era el mismo Dios poniendo ese sentir en los discípulos de aquellos grandes y majestuosos edificios, para poder decirle al Señor: mira, Señor, qué maravilla, mira qué poder en estos edificios, porque dicen que eran unas piedras enormes, hasta de 3 metros. Y de pronto, ese sentir que tienen los discípulos y que le comparten al Señor, es lo que Dios les puso a ellos para que preguntaran. Y es la conexión que hay entre los discípulos y su Señor, para que el Señor les revele algo que sucedería en los siguientes 40 años. Aquí es necesario que yo me detenga, porque usted y yo, hermano, hermana, que ya conocemos la palabra de Dios, debemos descubrir que cualquier cosa que tenga que suceder en el futuro, si nosotros realmente somos siervos y siervas de Dios, tenga la plena seguridad que nada nos va a sorprender, que el mismo Dios que tiene un plan buscará hacernos saber ese plan con anticipación, para que nosotros no suframos con lo que vaya a suceder más adelante. Por eso esta porción aquí es maravillosa para los que ya conocemos la palabra de Dios. En primer lugar, hay que buscar andar siempre agradando a Dios. Dios jamás le va a mostrar nada a nadie que no tenga humildad, que no busque a Dios con todo su corazón. Pero si buscamos a Dios con todo nuestro corazón y
y siempre estamos en humildad delante de Él, Dios siempre nos va a alertar de lo que viene. Aquí lo podemos ver. Esto es algo maravilloso. Piensen esto. Aquí andan los discípulos del Señor con Él. Estamos hablando del momento en que salen del templo. Están ahí 40 años aproximadamente antes de que eso suceda. Dios que mira el futuro, Dios que sabe lo que viene más adelante, quiere revelarles a los discípulos del Señor lo que va a suceder en el futuro. Como le digo, en este momento yo no puedo pasar rápidamente de aquí, porque esto nos puede incentivar allá adentro a los que hemos creído en Cristo enormemente, maravillosamente, porque Dios nos puede dar la revelación de que no nos va a dejar a oscuras en cuanto al futuro, que no nos va a sorprender algún acontecimiento del futuro y que vayamos a sufrir lo mismo que el resto de la gente. Lo que quiero decirle es que eso que estaba el Señor anunciando en esos momentos llegó precisamente alrededor de 40 años después, en el año 70 de nuestra era, cuando el emperador o uno de los grandes de Roma, Tito Vespasiano, entró a Jerusalén destruyendo todo. Piensa, hermano, piensa, hermana, ahora voy con aquellos que ya conocemos la palabra de Dios. Piense por un momento cómo si el Señor ahí o si Dios ahí no les revela a los discípulos por medio de lo que les hizo sentir para que llamaran la atención del Señor a aquellos edificios, y por medio de lo que el Señor les contestó, los discípulos del Señor, el pueblo de Dios, podía haber quedado en la ignorancia y podía haber llegado el momento de aquella destrucción y aquellos discípulos del Señor se hubieran confundido, hubieran sido destruidos, hubieran padecido. De otra manera, vemos que aquello que Dios provocó 40 años antes hizo que cuando llegara el momento, 40 años después, aquellos discípulos que habían preguntado, o más bien que habían llamado la atención del Señor a los edificios, vieron lo que estaba sucediendo y huyeron, porque todos aquellos discípulos de la iglesia primitiva no fueron sorprendidos por la destrucción del templo de Jerusalén, que no era otra cosa que una terrible persecución de el Imperio Romano contra del cristianismo original. Entonces, aquí, como le digo, me gustaría poner un poquito más de énfasis, que pudiéramos poner atención a este acontecimiento y sobre todo a lo que estamos descubriendo por este acontecimiento ahí en el templo. Y que si aquí cerramos el tema en este día, quedaríamos perfectamente bien. ¿Por qué razón? Oiga esto. Porque si tan solamente lográramos descubrir en este tiempo que meditamos la palabra de Dios, de lo importante que es de estar en la voluntad de Dios, de agradar a Dios, porque aunque este es solamente un hecho que sucedió, esto puede ser un fundamento en el cual podemos confiar.
¿Qué está diciendo, hermano Rodríguez? Que descubramos lo que sucedió acá. Solamente Dios podía mirar lo que venía más adelante: la destrucción del templo en Jerusalén. Es necesario saber que el templo era todo para el pueblo de Israel. El templo era donde Dios se manifestaba, era donde estaba la presencia de Dios. Donde Dios está, tiene que ser lo más valioso, lo más poderoso, lo más importante. Lo que venía para el pueblo de Israel sería terrible, porque ellos eran testigos de que estaban sirviendo al Dios Todopoderoso, que no había otro Dios como su Dios. Imagínense que ellos no hayan tenido la instrucción de nuestro Señor Jesús y hubieran llegado para el año 70 a ver que de pronto vienen los ejércitos romanos y que arrasan con Jerusalén y que destruyen el templo. Sería como para darle la espalda a Dios y nunca más creer en Dios. Pero qué maravilla que Dios, sabiendo lo que viene allá adelante, busque descubrírselo a los discípulos de Cristo Jesús. En otras palabras, los está deteniendo, está tomando tiempo de ellos para revelarles lo que va a suceder en el futuro. Hermano, hermana, usted que ha creído en Cristo Jesús, estamos ante un montón de terribles acontecimientos. Y si nosotros no buscamos a Dios con humillación, no nos rendimos ante Él con temor, vamos a ser sorprendidos por muchos eventos terribles, y eso podría causar nuestra deserción del camino de Dios. Eso podría hacer que nos desertemos del camino de Dios, porque nos estaríamos quejando en contra de Dios, que para qué nos dejó entrar ahí a participar de aquella terrible experiencia. Lo que el Señor les estaba diciendo acá a los discípulos, por medio de aquello que les hizo sentir de la grandeza y majestuosidad del templo, y que le dijeran al Señor, le llamaran la atención, y que el Señor les hablara dándoles ya a conocer lo que iba a suceder. Si ellos no hubieran tenido aquella enseñanza, aquella revelación, hubieran sufrido mucho. Y si nosotros en este día que estamos viviendo no podemos ver con los ojos espirituales, no podemos ver con los ojos de la revelación, y no podemos descubrir lo que esté por acontecerle a este mundo incrédulo, rebelde y desobediente, fíjese bien, si nosotros no podemos ver, no podemos descubrir lo que viene para este mundo, nos puede sorprender eso, y puede ser que el mundo huyendo, despavorido, aterrorizado, y nosotros juntamente con él. Acá estaban 40 años atrás, antes de la destrucción del templo, el Señor y sus discípulos. Dios provocó en el corazón de los discípulos para que vieran la grandeza del templo. Y como ahí va el Señor con ellos, Dios provocó en ellos que llamaran la atención del Señor hacia el templo. Pero ¿qué podía sorprender al Señor acerca del templo si el Señor que andaba con ellos era el mismo Dios en forma humana? De manera que le preguntan, o más bien le llaman la atención para que vea los grandes y majestuosos edificios. Y el Señor, que lo que quería era que ellos se involucraran para poder darles la revelación, claramente les dice, mire lo que está aquí en la palabra de Dios. Leímos Mateo capítulo 24, versículo 1.
Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. ¿Se da cuenta, hermano, hermana, que la primera vez, hace un rato que leímos este versículo, no nos era tan familiar como ahora después de todo lo que le he compartido? Yo le aseguro que muchos miles de hermanos y hermanas, o de hombres y mujeres que aún no se consideran aleluyas, pero que estuvieron leyendo, al leer este versículo al principio, no les resultó muy llamativo, muy interesante. Pero ahora, con todo lo que yo les he dicho y les he compartido, al leer el versículo una vez más, como que ya lo vemos con una claridad, con una familiaridad, como que ahora ya nos sentimos más identificados con él. Dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Oiga, Dios puso en el corazón de los discípulos que vieran la grandeza del templo, el poder del templo, la hermosura del templo, y a la vez les puso el sentir que eso le compartieran al Señor, para que el Señor pudiera darles la profecía de lo que en 40 años iba a suceder con ese templo. Porque les dice el Señor en el verso 3: ¿ven todo esto? ¿Ven estos edificios? Cuán grandes, cuán poderosos, cuán hermosos, cuán majestuosos son. Déjenme decirles, de cierto les digo, es decir, en verdad, tengan la seguridad que así es, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. En otras palabras, todo el terreno se preparó. Los discípulos llamaron la atención del Señor para que viera el templo y los grandes edificios, y se preparó el terreno para que el Señor les diera esta revelación. De cierto les digo que no quedará aquí una piedra sobre otra que no sea derribada. Ahí les dio el Señor la profecía de lo que iba a suceder 40 años después. Y más adelante, en este mismo capítulo, el Señor les muestra las señales que habría cuando aquello fuera a suceder. Al final, lo que quiero compartirles es que todos los cristianos de ese tiempo, desde el año 30 que empezó el Señor a predicar y lo empezaron a seguir, hasta el año 70, todos esos cristianos, cuando vieron las señales que el Señor les había mostrado aquí en Mateo 24, huyeron y ninguno de ellos pereció. Hermanos, hermanas, preciosos que me están mirando, Dios no quiere que el hombre sufra. Vea, descubra cuánta gente va a ser sorprendida con los acontecimientos que vienen para atormentar a este mundo. Y son cristianos que han estado sirviendo a Dios, pero que están más inclinados por las cosas que satisfacen sus emociones y no por las cosas que alimentan su ser espiritual. Entonces, yo solamente quiero decirles, hermanos, hermanas, y es que el tiempo ya se nos terminó, de que necesitamos abrir nuestro corazón, de que necesitamos tomar en cuenta las cosas de Dios, y que en estos momentos que usted me está mirando y me está escuchando, nos damos cuenta de que Dios tiene un plan maravilloso para bien del hombre, y que el hombre necesita darle tiempo a Dios, que el hombre necesita
buscar a Dios, escuchar a Dios, hablar con Dios, porque Dios es el único que le va a mostrar los peligros que vienen para que no caiga en esa trampa y que por lo tanto, aunque batalla uno, tiene ciertos problemas, pero no va a ser destruido, no va a ser aterrorizado con lo que va a suceder en este mundo. Quisiera en estos momentos nada más hablarles algo más de lo que dice ahí en el versículo 3, Mateo capítulo 24, versículo 3. Ponga mucha atención. Dice así: y estando él sentado en el monte de los olivos, es decir, salían del templo, al salir del templo iban caminando y a su lado estaban los edificios. Dios puso en el corazón de los discípulos que llamaran la atención del Señor a la grandeza, majestuosidad y hermosura del templo y los edificios. Y luego se fueron hasta el monte de los olivos. Ya estando en el monte de los olivos, los discípulos venían con la inquietud de lo que el Señor les había dicho, porque los sorprendió. Ellos miraban el poder de aquel templo con aquellas estructuras tan fuertes, tan grandes, tan sólidas, como que si fueran lugares, como si fueran construcciones que iban a estar por siempre. Y de pronto el Señor les dice: pongan mucha atención, porque de estos grandes edificios que ven, llegará el momento que no va a haber una piedra sobre otra. Así es que se fueron. Yo creo que todos los discípulos iban sorprendidos, confundidos, con deseos de saber algo más. Y dice ahí en el verso 3, ya estando él sentado en el monte de los olivos, ya tranquilos allá, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Ahí me detengo, porque lo demás ya habla de un futuro que todavía no ha llegado. Pero lo primero que le preguntaron los discípulos, o más bien de lo primero que se trató, es del templo y los edificios que estaban ahí. Y sobre eso fue que el Señor dijo: de esto no quedará una piedra sobre otra. De manera que cuando ya están a solas, los discípulos le preguntan primeramente: ¿cuándo va a suceder esto? ¿Cuándo el templo va a ser destruido? Cuando tú lees, hermano, hermana, que dice el Señor que aquel templo y aquellos edificios van a ser destruidos, luego ya por allá en el monte de los olivos, tranquilo, sentado el Señor, se acercan los discípulos y le preguntan: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Fíjese bien, dinos, Señor, ¿cuándo sucederá esto? Mira qué tremendo. Ahora ya había una inquietud en ellos por preguntarle al Señor cuándo había de ser. Todo eso es movido por Dios. Qué maravilloso obra Dios. Hay cosas que de pronto le suceden al ser humano y el ser humano se las atribuye a la casualidad. Dice: no, por casualidad entendí esto. No, Señor, no hay casualidad. Somos seres humanos creados a la imagen y semejanza de Dios. Y cualquier cosa que de pronto nosotros sentimos que es algo especial y se manifiesta como algo sobrenatural, hay que reconocer a Dios y hay que saber que Dios nos está dando un mensaje. El tiempo se nos ha terminado.